doctor Manuel Díaz Mondragón. Él cuenta con una licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, tiene una maestría en Ingeniería Económica y Financiera por parte de la Universidad de México y también tiene el grado de doctorado en Economía Financiera, Banca y Bolsa en la Universidad Autónoma de Madrid, España. Ha publicado más de 200 artículos en distintas revistas, entre ellas Consultoría Empresarial, Economía Informa, Ejecutivos de Finanzas, Inversionista, Folio, Carpetas Públicas, México, Su Cartera, España. Además ha sido columnista en diarios El Economista y El Financiero. En su trayectoria profesional, actualmente se desempeña en las siguientes posiciones. Es presidente del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales, es coordinador de análisis del sector financiero y miembro del Consejo Directivo del Colegio Nacional de Economistas, así como del Colegio de Economistas de la Ciudad de México, miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias Económicas. En su experiencia anterior destaca lo siguiente: asesor del director del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, investigador de excelencia en el Instituto Politécnico Nacional, director general del Centro de Asesoría Financiera y Económica, coordinador del Centro Tecnológico de Aragón, asesor del secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Legislatura de la Cámara de Diputados, coordinador de la Mesa de Federalismo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, consultor y asesor externo en proyectos de inversión y cuentas económicas de Naciones Unidas, director de cuentas económicas y proyectos de inversión en el sector social en la Organización Internacional del Trabajo y asesor en distintas instituciones financieras extranjeras, entre ellas Bolsa de Valores de Madrid, Bolsa de Valencia, Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica y el Banco Central de Guatemala. También participa con Lea Magazine, Bolivia y Soluciones Empresariales en Nicaragua. Su experiencia académica se ha desenvuelto como experto capacitador a nivel nacional e internacional, experto en manejo de grupos y educación para adultos. Cuenta con la certificación como asesor en estrategias de inversión por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Está reconocido como agente capacitador externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en más de 180 cursos de capacitación, entre los que destacan los referentes a la administración pública, educación para adultos, finanzas públicas, metodología y didáctica en la enseñanza, contabilidad, finanzas y economía. Y bueno, como nos podemos dar cuenta, el doctor Manuel Díaz Mondragón tiene una amplia trayectoria, no solamente en académico, sino también en el ámbito profesional. Y estamos seguros que con esta plática que vamos a tener el día de hoy, nos dará pues claridad sobre algunos aspectos financieros, aspectos económicos, relacionados a partir del surgimiento del COVID-19. Doctor Manuel, desde el Centro Universitario Chimalhuacán, le enviamos un fraternal y afectuoso abrazo. De antemano, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, si usted está de acuerdo, yo cederé el micrófono para que usted pueda iniciar su presentación. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Perfecto, bueno, pues buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Particularmente me gustaría empezar pues agradeciendo, por supuesto, al Centro de Estudios Universitarios de Chimalhuacán la invitación que nos hacen para participar en estas conferencias. Yo les quiero presentar una presentación que espero no tengan problemas en visualizarla. Y pues bueno, para iniciar,
pues mi conferencia la denominé Aspectos económicos y emocionales de la nueva normalidad. En el caso particular, yo voy a estructurar esta charla de manera, intentaré lo más sencilla que le sea posible, para que pueda entenderla cualquier persona, sin importar si tiene estudios o no tiene estudios, si es del área económica o no es del área económica. Normalmente pues interactúo yo en mis conferencias con las personas que me están escuchando. Por esta situación pues hay que modificar, hay que aprender nuevas formas de enseñar, hay que aprender nuevas formas de transmitir el conocimiento y esta pues es una de ellas. Entonces cuesta trabajo desaprender y en este caso pues todos aquellos errores que yo cometa espero que me los hagan saber para futuras ocasiones. Vamos a iniciar pues preguntando si se está viendo la presentación. Si es así, bueno, pues lo que nosotros los economistas entendemos por economía, pues es justamente aquella ciencia que estudia cómo la sociedad responde a 3 preguntas básicas. Estas 3 preguntas básicas son no necesariamente en este orden, ¿qué y cuánto producir? Cuando hablamos de producir no significa que sea una fábrica la que produce. Las personas producen su ingreso. Las personas producen lo que compran para alimentarse justamente a través de ese ingreso que percibieron. Entonces, es una forma de hablar de los economistas. ¿Qué y cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Son las 3 preguntas básicas que todos los días tenemos que responder. Y esto lo tenemos que hacer, ¿por qué? Porque el producir algo requiere obligadamente que comprendamos que los recursos son escasos y los recursos son limitados. En tanto que los deseos que tenemos como agentes económicos, pues son ilimitados. La sociedad se integra por 3 agentes económicos. Las familias, que son aquellas personas o grupos de personas que dependen de uno o más ingresos. Su función en la economía fundamentalmente es consumir. El consumo depende de su ingreso disponible, es decir, aquel ingreso bruto menos el pago de los impuestos. El consumo y el ingreso van de la mano. Aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Disminuye el ingreso, disminuye el consumo. Las empresas son aquellas entidades que combinan técnicamente los factores de la producción para producir un bien o servicio. Y esta puede ser una persona, solo una persona. Una persona que se dedica a ser taxista, a ser bolero, que despacha o tiene una tienda de abarrotes, o puede ser una mega corporación como es Amazon, como es Microsoft, como es Facebook, cualquiera que combina técnicamente los factores de la producción es una empresa y su principal función es invertir. La inversión depende fundamentalmente de la tasa de interés. El gobierno en básicamente cualquier país que no sea monárquico o de otra, mientras sea republicano, pues regularmente está conformado por un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. Su función económica es gastar. El gasto que ellos realizan permite que los precios no se eleven. Una autopista que conecta a una ciudad con otra ciudad abarata los precios de transporte de todas las mercancías, de todas las personas.
por eso debe de gastar en esa carretera, que no es rentable, por supuesto, ni es económicamente viable para la persona que utiliza esa carretera o para la empresa que produce un bien o servicio. Y en este sentido, pues justamente los factores de la producción que combinan las empresas, pues son la tierra o los recursos naturales, que es todo aquello que surge de la naturaleza y que nosotros nos apropiamos, los seres humanos, le agregamos un valor y está ahí sin necesidad del ser humano. Todas las especies marinas, todos los pescados, todos los peces, todo lo que genera la naturaleza, simplemente lo tomamos nosotros y lo transformamos. Justamente esos son los recursos naturales. Los bosques, los ríos, todo eso es un recurso natural y es un factor de la producción que combinamos con otros factores. El principal factor, por supuesto, es el trabajo. La fuerza de trabajo inherente es la capacidad física y mental que tiene todo ser humano. Si usamos fundamentalmente para desarrollar nuestras actividades económicas la mente, entonces decimos que es una mano de obra calificada. Si usamos fundamentalmente para realizar nuestra principal actividad económica la fuerza física, entonces decimos que es una mano de obra no calificada. Y el capital no solamente es dinero. El dinero fue creado por el hombre, fue inventado por el hombre. Pero también existen los edificios, existen los muelles, existen las máquinas, existen las agujas para tejer. Todo eso es capital. Si combinamos técnicamente estos tres factores de la producción, entonces generamos las mercancías, generamos los bienes y servicios que después comercializarán. En este caso particular, justamente los agentes económicos, familia y empresas van a funcionar interactuando entre ellos y haciendo en un momento uno el papel de demandante y otro el papel de oferente. Y en otro campo, en otro sentido, los papeles se invierten. Entonces, las familias y las empresas consumen en el mercado bienes y servicios y las empresas lo venden, los ofertan. Pero en otro aspecto, en otra relación, las empresas fungen como demandantes en el mercado del trabajo, en el mercado de los factores de la producción. Buscan capital, buscan elementos que les permitan justamente combinar los factores de la producción y producir. Y las familias, las empresas, fungen como oferentes de trabajo. Y entonces, en este sentido, justamente se da una oferta y una demanda. En un mercado de competencia perfecta, cuando se juntan, cuando se cruzan las curvas de oferta y demanda, llegamos a un equilibrio. Cuando estamos por arriba, estamos en un exceso, y cuando estamos por debajo de esa curva, pues hay una escasez. Y eso tiende a mover a los precios. Por demanda y por oferta entendemos justamente entonces el comportamiento que tienen los compradores en el mercado y el comportamiento que tienen los vendedores como la oferta. Entonces, cuando llega el comportamiento a compatibilizarse, entonces llegamos al equilibrio, se establecen los precios y el funcionamiento de la economía es igual. Y entonces, justamente lo que hemos escuchado de manera recurrente es que a partir de la pandemia vamos a encontrar una nueva normalidad, una nueva realidad económica. Y entonces lo que nosotros debemos de preguntarnos es, ¿qué cambia con esta pandemia? ¿Qué se modifica? En este año en particular, nosotros teníamos previsiones de un año bastante difícil y la pandemia lo empeoró. Ahora, en todo el mundo
hay tasas de crecimiento negativas. En todo el mundo se está presentando por primera vez precios negativos. Y nosotros, los economistas, les enseñamos a los alumnos que no pueden existir precios negativos, porque eso sería que estamos regalando los productos. Y entonces en esta pandemia, efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Se están regalando los productos. El precio del petróleo se está poniendo negativo. ¿Por qué? Pues porque tiene un costo almacenar ese petróleo que nadie quiere en este momento porque no se está produciendo. Entonces, en realidad, el funcionamiento de la economía va a seguir siendo exactamente igual. Los agentes económicos van a ser los mismos, los factores de la producción van a seguir siendo los mismos, y la oferta y la demanda dependerá del comportamiento. Entonces, realmente, ¿qué cambia con esta cuestión de la pandemia? Pues fundamentalmente vamos entonces a ver justamente el comportamiento que tendrán las familias. Unas familias que pueden ser tan numerosas como la que vemos en pantalla, mucho más grande, o puede ser de un solo individuo. Pero todas ellas están aprendiendo. Hay un aprendizaje en este momento. Uno de los primeros aprendizajes es que se está mostrando mucho desinterés. Desinterés por parte de las familias para protegerse, para cuidarse. Y esto forma parte de uno de los errores que se cometen en el mundo, que comete el gobierno, y que es justamente a desdeñar el impacto que tendrá la mortalidad del virus. Si bien es cierto que es una mortalidad muy baja, si bien es cierto que hay muchos que se infectan y no tienen ninguna complicación, en realidad el virus está ahí. Y por lo tanto, bueno, pues muchas gentes están diciendo, pues, no pasa nada. Y muchos, en el peor de los casos, dicen, el virus ni existe. Y eso no es así. Entonces, ese desinterés está generando muchos conflictos económicos, particularmente porque los contagios se incrementan, y eso nos conlleva precisamente a los que tenemos el interés por protegernos a pasar más tiempo confinados. Y eso afecta naturalmente a las compras y a las ventas que se hacen en la economía. Otro problema fundamental que podrán tener y que tienen muchos es justamente la angustia. La angustia particularmente en torno al empleo. ¿Por cuánto tiempo mi empresa va a pagarme? ¿Por cuánto tiempo va a durar esto? Ya me despidieron. ¿Cuánto tiempo tardaré en encontrar un empleo? Y hay muchos casos en los que la pregunta es, si no salgo a conseguir ingresos, ¿de qué vivo? O sea, si no me mata la pandemia, me mata el hambre. Entonces, en realidad, este tema en particular deberíamos de analizarlo un poco más en el término emocional. Y deberíamos de entender, en principio, como muchos de esos casos que se han presentado, de que salieron a trabajar porque no tenían ingresos y al final murieron. Entonces, justamente, el no tener trabajo no va a matar. Generalmente a nadie mata el hambre, a menos de que efectivamente haya una hambruna, que no haya alimentos, que no se produzcan los alimentos y que no haya forma de conseguir alimentos. Para eso, justamente hay muchas asociaciones que están promoviendo la ayuda, tanto a los desamparados que están viviendo en la calle como a la gente que es muy pobre. Entonces, familiares, amigos, sociedades, el propio gobierno en su momento, si efectivamente existiese un problema de esa naturaleza, los ayudaría. Pero una enfermedad que mata no puede tener solución. Entonces, las emociones debemos de controlarlas.
Las familias deben de entender que este es un momento temporal y que todo, tarde o temprano, se va a solucionar. Particularmente el obtener ingresos, lo único que va a hacer es retardarse un poco. Debemos de entender que todas las familias son diferentes. Hay familias de ingresos muy altos, de ingresos medios y de ingresos muy bajos. Y por supuesto, pues eso nos lleva a entender que no podemos aplicar las mismas recetas para todos. No todos nos podemos encerrar y tener televisión, cablevisión, internet, alimentos, juegos. Ajá. Otros, muchos, no tienen ni siquiera agua. Estos son momentos críticos, pero una vez que se encuentre ya una vacuna, una vez que ya salgamos de estos momentos tan complicados, todo tarde o temprano se va a solucionar. Entonces, lo único es que hay que tener paciencia. Este confinamiento nos ha enseñado que hay un recurso que también es muy escaso y que es el tiempo. Y ese recurso escaso, hoy los que nos estamos encerrando, lo tenemos mucho, mucho más que de manera regular. Y entonces efectivamente nos está enseñando que podemos aprender a hacer ejercicios. Los que estamos pasados de peso, siempre nos quejamos que no tenemos tiempo para hacer ejercicio. Podemos tener tiempo para leer. La lectura nos permite a nosotros aprender y aprender mucho. La lectura puede ser con textos físicos o puede ser a través de libros electrónicos que se pueden descargar de manera gratuita. Pero si existe el desinterés por hacer el ejercicio o existe el desinterés por leer, entonces, ¿qué podemos hacer? Y eso no genera más que más angustia. Por eso, debemos de aprender que nosotros tenemos como seres humanos la capacidad, la fuerza de trabajo, la capacidad física y mental que podemos mejorar. Mejorar en estos momentos. En estos momentos, haciendo lecturas, haciendo ejercicio o haciendo lo que no se ha perdido, tener la interacción social con las personas. Ya sea, ahora no se puede ser física, si es que nosotros estamos fuera de la casa, que estamos solos, con las personas que estén viviendo en el hogar, o a través de los teléfonos. Ya existen videollamadas que son gratuitas, que no se cobran, que ya están incluidas en los paquetes de internet. Entonces, en realidad, se puede incrementar la conversación con las personas. Pero cuando nosotros le llamamos a una persona y le decimos, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? También. Qué bueno. Pues nada más hablé para saludarte. Adiós. Pues eso no es interacción social. En realidad hay que tener una plática más interesante. Y esa plática más interesante, pues lo genera justamente la capacidad que tenemos nosotros para aprender a través de la lectura. Y podemos leer cualquier cosa, ¿sí? El periódico, libros, cualquier cosa que nos agrade. Una receta de cocina puede ser compartida entre hombre y mujer. Y entonces los hombres pueden aprender a cocinar. Pueden hacer sus alimentos aquellas mujeres que no saben cocinar. Entonces, en realidad, un tema, por más banal que sea, puede ser un momento de interacción entre las personas. Podemos aprender y aprender mucho. En Internet podemos aprender, con que aprendamos palabras, moshi moshi, ñajo, shishi, pues esas son palabras en japonés, en inglés. Tenemos la capacidad de poner un YouTube, abrir un curso gratuito de idiomas y ponernos a aprender. Ponernos, no necesariamente perder nuestro tiempo
en las redes sociales, leyendo chismes. Nosotros tenemos que aprender a que la base de esta comodidad económica que tienen muchos es gracias a su conocimiento. Se puede dar cursos a través de distancia, pero eso solamente lo da justamente aquel que tiene altos conocimientos. Entonces, el aprendizaje en este momento lo podemos tener. Comportémonos de manera positiva, pensando siempre en que podemos aprender más. Establezcamos cuestiones optimistas. Ser optimista es fundamental. Cualquier cosa tiene solución menos la muerte, ¿sí? De tal suerte que este virus COVID-19 genera en muchos casos la muerte y eso no tiene solución. Cualquier otra cosa se soluciona de cualquier forma, ¿sí? De tal suerte que si nosotros entendemos que son momentos difíciles, pero que van a pasar, entonces nuestro comportamiento va a ser diferente. Y si a eso le añadimos el valor agregado de aprender lo que sea en este momento, eso todavía generará familias más económicamente ricas que el tener un desinterés y el tener angustia. El desinterés y la angustia no generan absolutamente ningún valor agregado. Pasemos ahora a ver justamente cuál va a ser el comportamiento que tengan las empresas. Las empresas como la mía, el Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales. Esta empresa, por supuesto, que está sufriendo lo que todo. Está viendo cómo los costos se incrementan y están en total desequilibrio con los ingresos. No vendemos absolutamente nada. Su servidor tomó la decisión de parar operaciones, de que todos sus trabajadores permanecieran en casa. Y sin embargo, justamente hay actividades que pueden hacer administrativas desde su casa, pero no puede estar vendiendo en estos momentos porque no hay compradores. Entonces, obviamente, hay una repercusión en los precios. Esta es una parte muy negativa de las empresas y las empresas tarde y temprano tendrán que tomar decisiones. Y esa decisión más espeluznante de las empresas, pues se encuentra justamente en despedir a la gente. Entonces va a incrementar el desempleo, sin duda. Pero una segunda repercusión, y ya lo vemos con empresas, si ustedes comparan, aquellos que tengan la oportunidad de comparar los precios que hoy se están vendiendo, por ejemplo, en Walmart y en Comercial Mexicana, van a ver que la diferencia es brutal. Una de esas empresas está vendiendo la leche de más cara en 30, 35 pesos, cuando su precio normal es de 20, 21 pesos. Por supuesto, justamente las empresas, para evitar tener problemas, reducen costos despidiendo a la gente y aumentan precio para mantener sus niveles de ganancia. Esto es lo negativo de esta pandemia. ¿Cómo se produce? Pues ahora estamos viendo justamente que se está produciendo a través de línea. Entonces, lo bueno de esta pandemia es que las empresas, desde las micro y pequeñas empresas, están entendiendo que hay que incorporar tecnologías. Tecnologías que nos permitan hacer lo que estamos haciendo en este momento. Dar una conferencia que llegue a varias personas. Que les permita transportar, ¿sí?, conocimiento. Trasladar el conocimiento. Trasladar lo que estamos haciendo. Los contadores, por ejemplo. Los contadores, ¿sí?, ahora mismo tendrán que aprender que
en muchos casos se les va a despedir y ellos van a tener que poner un despacho. Sí, pero si no tienen la experiencia económica para poner un despacho, no lo van a poder hacer. Si pensamos en contadores que ya están trabajando desde hace muchos años, que son adultos mayores y que no manejan la tecnología, por supuesto son los más afectados. Los millennials, los que están trabajando ya como contadores, están haciendo sus actividades a través de línea. Entonces, el uso de las tecnologías nos han podido mantener a muchas empresas haciendo sus actividades, generando sus ingresos. Y esto es lo positivo de esta pandemia. Por supuesto que tendrá que haber nuevos productos. En la economía mexicana, como en todo el mundo, vamos a encontrar productos que sean fundamentalmente destinados a la salud. Hay muchos cubrebocas, hay muchas caretas, hay muchos guantes, cosas que ya se producían, sí, pero se están produciendo de manera distinta. Se están produciendo con muñecos, con alegorías, en fin, hay que generar nuevos productos, productos que nos permitan estar en un momento destinado a eso. En un momento dado, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México y Televisa, cuando hace muchos años se hizo una huelga por parte de los trabajadores sindicalizados de la UNAM, a través de la televisión abierta se dieron clases. Eso se podría haber estado haciendo en este momento y sin embargo no se está haciendo. ¿Sí? Bueno, pues esos son productos que se pueden generar. La televisión nuevamente a través de la educación, que permita generar educación, la televisión. Clases de inglés, clases de economía, oficios, algo que permita elevar el nivel de conocimiento de la gente y generar nuevos productos, productos que sirvan a estas nuevas realidades en el mundo. Y pues tenemos, por supuesto, el comportamiento que van a tener los gobiernos, particularmente el gobierno de nuestro país, pues tendrá un comportamiento más austero aún del que se esperaba. Y eso significa menor gasto. Y un menor gasto significa menores ingresos, tanto para las empresas, que son los que fungen como proveedores, como para las personas que podrían haber sido contratadas en el gobierno. Y por supuesto, muchas cosas que el gobierno pensaba comprar, ahora ya no las puede comprar, porque tendrá que cambiar su estrategia y destinar más en salud. El gobierno en el mundo, cualquier gobierno en el mundo ha cometido errores. Particularmente en nuestro país, pues ya comenté uno de ellos, señalar que la pandemia puede o no tener síntomas, puede o no matar, pero que el porcentaje de letalidad es muy bajo. Y entonces eso hace generar a la gente la idea de que pues no importa, tal vez ni me muera, me puedo morir, me puedo enfermar, pero no me voy a morir. Hay algunas ideas tontas que se generaron y se difundieron a través de televisión abierta en la que decían, hay que hacer eventos multitudinarios para que nos enfermemos y después de eso ya tengamos resistencia, ya tengamos anticuerpos. Y entonces ya se acabó esto. Pues no, eso es bastante tonto. Generar esa nimiedad de la enfermedad, graso error. Y el segundo error es no haber cerrado.
Si nos hubieran confinado en nuestras casas de manera obligatoria, entonces el virus no se hubiera propagado tanto. Ya pronto estaremos más de 10,000 los muertos en nuestro país. 10,000 personas. Por supuesto, si lo comparamos con los 125 millones de personas que hay, pues sí, es un porcentaje muy pequeño. Pero espero que no sea ni su familia ni ustedes los que formen parte de ese pequeño porcentaje. Y el gobierno al final no ha participado de manera correcta. O sea, el gobierno ha estado otorgando créditos, 25,000, y no a todos. ¿Por qué no otorgar despensas o por qué no otorgar 25,000 pesos a los más pobres? El gobierno señala que es primero los pobres. El problema fundamental está en que no tienen una base de datos de quiénes son los pobres en nuestro país. Y por lo tanto no saben a quién apoyar. Si tuvieran esa base de datos y les otorgaran una familia que recibiera 25,000 pesos en este momento, hay familias que reciben 3,000 pesos mensuales. Imagínense 25,000 pesos para lo que les serviría. Entonces, en realidad, el gobierno ha tenido muchos errores, ha tenido falta de coordinación, ha tenido falta de conocimientos, y bueno, pues eso al final le ha llevado a una gran enseñanza, que hay que destinar más recursos a los temas sociales, particularmente a salud, particularmente a educación, ¿sí? Que es el sustento de la vida de todo agente económico en un país. En este sentido, ¿sí? Nosotros que sí hemos acudido en algún momento a urgencias, a un hospital de salud pública, vemos cómo la infraestructura es nefasta. Vemos cómo los pacientes están hacinados, vemos cómo los médicos tienen muy mal comportamiento. Entonces, ahora en esta pandemia, hemos comprendido que necesitamos más y mucho mejor, tanto infraestructura como recursos humanos. Y en la educación, pues está bien que nosotros, los que tenemos la posibilidad, nos eduquemos a través de línea. Doctor. Pero hay muchos, edad elevada, pero no saben manejar la computadora. Y los niños no tienen ni siquiera una computadora. Para concluir, pues debemos de entender que las leyes económicas, los principios económicos no van a cambiar. La economía va a seguir funcionando exactamente igual. Cuando haya exceso de demanda, los precios van a aumentar. Cuando haya exceso de oferta, los precios van a bajar. La oferta y la demanda estará en función del comportamiento de los agentes económicos y esos agentes económicos toman muchas decisiones en función de sus emociones. Por lo tanto, la forma en cómo la sociedad responda a las preguntas básicas es fundamentalmente lo que va a cambiar. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a permitir que los trabajadores trabajen? ¿Cómo voy a conseguir ingresos? Eso es lo que va a cambiar. ¿Qué es lo que voy a comprar y cuánto voy a comprar? Este encierro nos ha enseñado que hay muchas cosas banales que no necesitamos. De tal suerte que, efectivamente, hay otras cosas como las relaciones humanas que son
muy, muy importantes. Y el comportamiento de los agentes económicos, por lo tanto, deberá de modificarse. Una sociedad que esté dispuesta a aprender siempre será mejor a una que no lo esté. Pero también es un papel fundamental del gobierno que nos enseñe y nos enseñe bien. Cuando a un niño de primaria, de secundaria, le dicen, tú no puedes reprobar, por ningún motivo puedes reprobar, tanto al niño como al padre, pues entonces nada más falta con que asista. Entonces no importa si aprendo o no aprendo, no importa si me esfuerzo o no me esfuerzo. Al final voy a pasar. Entonces, una educación que nos haga esforzarnos, que nos enseñe correctamente, que nos enseñe las materias que nos tienen que enseñar. Economía, contabilidad, no son cosas que necesitemos solamente de mayores, son cosas que necesitamos toda nuestra vida. Y entonces justamente tendremos que cambiar la forma de enseñar, las materias que se enseñan. Dependerá de todo esto cómo funciona la economía mexicana y si logramos o no logramos salir en términos económicos. Y el comportamiento depende de las emociones. Controlar nuestras emociones es fundamental, es clave. Si no cambiamos nuestras emociones de negativas a positivas, la actitud que tenemos al interactuar y al desarrollar, al desempeñar nuestra principal función en la economía, eso va a afectar a la economía. Aprendamos a ser buenos consumidores, invirtamos mejor y en mejores cosas. Y por supuesto el gobierno debe de aprender a gastar mejor y no depender de las emociones que generan los vínculos políticos. Esta es la última cuestión. Por mi parte, lo único que me resta decirles, señalarles, pues es que nos agradaría mucho que pudiesen suscribirse a nuestro canal de YouTube. Simplemente hay que buscar Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales, que le den me gusta al mismo nombre en Facebook o que pues nos agreguen a través de @yafi_México en Twitter. De tal manera que podamos estar en comunicación. En YouTube podrán encontrar, o en el canal, podrán encontrar varios cursos, podrán encontrar este tipo de charlas que dan los miembros del instituto y, por supuesto, todo eso establecerá una red de contactos y de comunicación más amplia entre nosotros y todos ustedes. Muchas gracias y pues quedo a sus órdenes por si hay preguntas o respuestas. Maestro Manuel, bueno, doctor, perdón. Pues de antemano, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sin lugar a dudas, son pues temas muy, muy loables, muy importantes. Y desde este lado, bueno, pues nosotros pues hacemos igual extensivo el llamado a las autoridades gubernamentales, estatales y al gobierno federal para implementar pues programas de abasto alimentario que ayude verdaderamente a la ciudadanía, a los más de 125 millones de mexicanos que ya habitamos en este país y que lamentablemente pues se viene a rebasar el problema que de por sí ya existía de la desigualdad social. Lamentablemente, pues ya veíamos en la conferencia anterior, pues es una gran mayoría de la población que se ha visto afectada por este problema de la pandemia, al no poder salir a trabajar, al haber sido desempleado, literalmente, ¿no? Así en su totalidad, el no gozar, pues de algún apoyo financiero, de algún apoyo económico por parte de las empresas o del mismo gobierno, pues van generando condiciones cada vez más complicadas de superar.
Yo recuerdo en algunas clases de mi época universitaria nos decían, cada vez que hay una crisis es más difícil salir de ese periodo. Y bueno, pues en ese sentido, en efecto, se vislumbra que la economía, no solamente de México, sino del planeta en general, pues prácticamente todo el año se va a ver mermado por este problema. ¿Qué me gustaría destacar de esta última conferencia que hemos tenido con el doctor Manuel? Bueno, pues que sin lugar a dudas, pues el modo de producción capitalista ha generado que el ser humano requiera ciertos servicios, ciertas mercancías que en realidad pues no son tan básicos, no son tan necesarios, y que por el otro lado nos ha alejado de otras personas y que ahora pues hasta se nos dificulta convivir con la propia familia. ¿Cuántos casos no tenemos ya de gente que sufre violencia en casa, que sufre depresión, que sufre ansiedad? La tasa de suicidio, sin lugar a duda, pues también va a la alza por este confinamiento social. Es decir, que no solamente hay una afectación económica, sino que también en el aspecto de las relaciones humanas, de las relaciones entre personas, pues también se ha visto afectado por este modo de producción. ¿Qué otra cosa a mí me gustaría pues destacar? Pues que el lenguaje que usted utilizó, doctor, pues es un lenguaje muy comprensible, como usted decía al principio de la plática. Pues yo creo que en estos casos todos hemos sentido la necesidad, pues esta sensación de hambre, la preocupación por ya no tener dinero y ya no tener pues para comprar alimentos para la familia. Y en ese sentido, yo creo que, pues, aunque no se tengan altos grados de estudio académico, la gente asimila, pues, este problema tan grave que se está presentando. De antemano, yo le agradezco muchísimo que usted hubiera utilizado un lenguaje comprensible para nuestra audiencia, y esperamos que se pueda seguir reproduciendo este material para que de esa manera pueda llegar a la mayor cantidad posible de la población de Chimalhuacán o de cualquier otro punto del país, pues este problema, ¿no?, que se está presentando. Las recomendaciones que usted hace me parece que también son muy loables de rescatar. Pues también creo que es importante la actitud que nosotros tomamos como personas. Quiero quedarme encerrada, ¿no?, confinada literalmente, pero además deprimida o ansiosa o estresada, o quiero quedarme en casa, pero al mismo tiempo quiero aprender a desarrollar otras habilidades, otras cualidades, otras competencias, como hoy en día se menciona. Y en ese sentido, bueno, pues para cuando regresemos a esta nueva normalidad, pues ya vayamos más dispuestos a dar pues mejores resultados, sobre todo a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, pues muchísimas gracias, doctor. Pues muchísimas veces nos acostumbramos a escuchar los aplausos cuando concluimos alguna plática, alguna conferencia, y aunque en esta ocasión no lo podemos escuchar, bueno, tenga por seguro que desde el Centro Universitario Chimalhuacán le enviamos un fuerte y cálido abrazo y muchos aplausos por esta excelente conferencia, que además, debo de destacar, se realizaron en el marco del festejo del Día del Contador. Entonces, doctor, muchas gracias. Al momento, bueno, en el chat tenemos solamente algunos comentarios de felicitaciones, igual algunos saludos que envían, me parece que ya son algunos alumnos de usted. Y bueno, pues en este sentido no tenemos preguntas, solamente los comentarios generales. Si en algún momento llegásemos a detectar alguna pregunta, buscaremos la posibilidad de responder a nuestros usuarios para que también se pueda clarificar este cuestionamiento. Y bueno, si no hay más, a todos nuestros ponentes les brindamos nuestra felicitación por estas excelentes ponencias, nuestro mayor agradecimiento. Haremos llegar a todos ustedes un reconocimiento por la participación que se ha desarrollado el día de hoy. Y por supuesto, tengan ustedes siempre la garantía de que pueden contar con el Centro Universitario Chimalhuacán. A nuestros usuarios, de igual manera, los invitamos a seguir
las recomendaciones sanitarias de las autoridades y por supuesto cuando ya regresemos a actividades presenciales los esperamos también en el Centro Universitario Chimalhuacán. Y bueno, pues si no hay más, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor, que nos permitió esta sesión. Gracias a ustedes y espero que les haya servido. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.